La llamada llegó a las 22:14. No un mensaje, no una videollamada. Una llamada seca, directa. Como si el reloj no importara o como si importara demasiado poco. Al otro lado la voz de Valeria sonaba nítida, correcta, perfectamente afilada. «Vamos a tener un brunch en casa de Beatriz mañana tal a 1. ¿Deberías venir?» No hubo un «Nos encantaría verte», ni siquiera un simple «¿Puedes venir, mamá?». Solo eso, una frase dicha con el tono cortante de quien actualiza una agenda y no de quien invita a su madre a compartir el Día de la Madre. Me quedé unos segundos en silencio, esperando tal vez una segunda frase que no llegó. «Vale», respondí finalmente, y ella colgó sin añadir nada más. Podría haberme molestado, podría haber hecho preguntas, pero no. Colgué con la misma calma que uno cierra una puerta ya sin cerrojo. Después de todo, no era la primera vez que Valeria hablaba conmigo como si fuéramos dos extranjeras que se cruzan en una sala de espera. Mi nombre es Amalia Marlowe. Tengo 67 años y he sido muchas cosas en la vida: contadora, esposa, empresaria. Pero por encima de todo he sido madre. Durante más de 4 décadas mi vida giró alrededor de una sola persona, mi hija Valeria. Y quizás por eso cada palabra que ella no dice pesa más que las que sí pronuncia. Esa noche no dormí bien. No por nerviosismo, sino por ese tipo de inquietud que se instala en el cuerpo cuando uno presiente que algo, aunque no sepa qué, ya no encaja del todo. Al día siguiente me desperté temprano. Preparé mi famoso pastel de limón, ese que Valeria adoraba cuando era niña, el mismo que pedía cada vez que tenía exámenes o penas de amor. Lo horneé desde cero con paciencia, midiendo la mantequilla al gramo y decorando la corteza con rodajas finas de fruta confitada. Me puse mi abrigo primaveral, uno de esos que no uso casi nunca, y salí rumbo a la casa de Beatriz. La casa, por supuesto, era una de esas residencias nuevas con columnas blancas que no sostienen nada y jardines más estéticos que funcionales. Cuando llegué, el camino de entrada ya estaba lleno de coches brillantes, un Mercedes, un Tesla, un modelo extranjero que no pude identificar. Las risas flotaban sobre los setos como burbujas de champán. Seguí el sonido hasta el patio trasero. Todo en ese espacio parecía a mí haber sido preparado para una revista mármol blanco. En el suelo, arreglos florales que escalaban las columnas como si crecieran por arte de magia, y camareros deslizándose con copas de cristal sobre bandejas plateadas. Me sentí fuera de lugar incluso antes de cruzar el umbral. Valeria estaba allí, claro, vestida con una blusa de seda color marfil que no le había visto nunca. Se inclinaba hacia Beatriz, riendo con esa risa liviana que yo recordaba de otros tiempos, pero que hacía años no me dirigía a mí. Cuando me vio, me saludó sin levantarse, sin acercarse. «Hola, mamá, ¿puedes sentarte allá?», dijo señalando una silla vacía al final de la mesa, lejos de todo, incluso del sol. Caminé hacia ella sin decir palabra, con el pastel de limón aún caliente entre las manos. Me senté. Nadie levantó la vista. Nadie preguntó por mí. Las conversaciones giraban en torno a resorts de esquí, diseñadores de interiores y viajes a islas cuyos nombres nunca había escuchado. Sonreí cuando fue necesario. Asentí en los momentos correctos e hice lo que tantas madres hemos aprendido a hacer desaparecer sin irnos. Y así empezó el brunch del Día de la Madre. En la mesa de una mujer que no era madre mía, honrada con regalos que jamás recibiría, bajo el brillo de un sol que no me alcanzaba. Lo peor no fue el silencio. Fue esa sensación precisa, dolorosa, de haber sido invitada no por amor ni deseo, sino por obligación. Como si mi presencia completara una imagen pública, más que una mesa familiar. Lo que no sabía en ese instante era que esa flor de plástico que más tarde colocaría sobre mi plato no sería solo un mal chiste ni una muestra de olvido. Sería el comienzo del final. Y aunque yo aún no lo sabía del todo, algo en mi pecho pequeño, firme, implacable, ya había empezado a quebrarse. Llegué a la 1 en punto como me habían dicho.
no con la ligereza de quien llega a una celebración, sino con el cuidado meticuloso de quien entra en terreno prestado. El pastel descansaba sobre mi regazo aún tibio, envuelto en una toalla de lino bordada con mis iniciales. Aparqué junto a un Audi negro con placas de fuera y caminé hasta la puerta lateral tal como lo había hecho otras veces, en reuniones menos tensas, más sinceras. Pero aquella vez, todo parecía decorado. Incluso la brisa parecía medir sus pasos. Beatriz, la madre de Ricardo, tenía un gusto que siempre había considerado excesivo, pero ahora se notaba contenido estratégico. El patio trasero parecía diseñado por un arquitecto de revistas, mármol pulido, toldos blancos, ondulando como velas, centros de mesa con orquídeas suspendidas en agua y camareros uniformados que se movían en silencio, entre los invitados ofreciendo champán y miniquiches. La escena me hizo pensar en una boda, no en un brunch familiar. Me alisé el abrigo y avancé intentando no sentir cómo mi suela vieja hacía eco entre tanto lujo nuevo. Valeria me vio desde lejos y sonrió con ese gesto educado que se reserva para los vecinos incómodos. Me saludó con una inclinación leve de cabeza, sin levantarse, sin acercarse. «Hola, mamá. Qué bueno que llegaste. ¿Puedes sentarte allá, por favor?», señaló con delicadeza hacia el extremo de la mesa, donde una silla vacía parecía esperarme. Me dirigí hacia ella sin responder, sin hacer preguntas, como quien acepta su lugar, sin reclamarlo. Al sentarme, noté algo sobre el asiento, una bolsita brillante pequeña de esas que se usan para recuerdos baratos. Dentro había una flor de plástico de un rojo apagado, con una etiqueta colgante que decía «Feliz Día de la Madre» en letras doradas preimpresas. No sé por qué, pero el simple hecho de que ya estuviera allí, antes de cualquier brindis, antes de cualquier palabra, me dejó un nudo en el estómago. La coloqué sobre la mesa junto al plato sin abrir la bolsa. Nadie más parecía tener una igual. Tal vez era un error. Tal vez era solo para mí. El murmullo en la mesa principal crecía en intensidad. Beatriz, impecable en lino blanco y perlas discretas, presidía el centro con una postura que parecía ensayada. A su alrededor las risas flotaban con naturalidad, como si pertenecieran a otra frecuencia, a la que yo no tenía acceso. Valeria estaba a su lado, perfectamente peinada, con una blusa de seda azul cielo, que no le conocía, y un maquillaje ligero que la hacía parecer aún más distante. Se inclinaba hacia Beatriz cada pocos segundos compartiendo confidencias que encendían carcajadas suaves moderadas, de esas que no se permiten descomponer el rostro. Nadie me preguntó por el pastel. Nadie me ofreció una copa. Un joven con moño y zapatos relucientes dejó una jarra de jugo en mi extremo y se alejó antes de que pudiera agradecerle. En el otro extremo los invitados hablaban de sus próximos viajes a Europa, de reformas, en sus cocinas de escuelas privadas bilingües, con programas de robótica. Yo asentía en silencio, sonreía cuando parecía oportuno y masticaba lentamente un panecillo que sabía sexa nada. Cada tanto alguna mirada cruzaba conmigo, pero se deslizaba rápido hacia otra parte, como si temieran quedarse pegados a mi presencia. En algún momento sentí que algo dentro de mí empezaba a descolocarse. No era rabia, tampoco tristeza. Era una especie de lucidez incómoda, como darse cuenta por fin de que uno está en una obra de teatro donde ya no tiene texto. La flor de plástico seguía allí frente a mí como una presencia incómoda. Pensé en lo mucho que había evitado sentirme desplazada durante años. Me había convencido de que el tiempo, la distancia, la maternidad adulta, todo eso justificaba la frialdad. Pero ya no era frialdad. Era omisión. Y lo más hiriente, no era lo que faltaba, sino lo que sobraba: los gestos automáticos, las frases de compromiso, las sonrisas sin raíces. Cuando Diego, mi yerno, se levantó con una caja de terciopelo y un sobre blanco, supe antes de que hablara que esa flor barata no era un error. Era un marcador.
un recordatorio de que mi lugar en esa mesa no era el de la madre celebrada, sino el de la figura funcional decorativa prescindible. Y sin embargo me quedé sentada con la espalda recta y las manos cruzadas sobre las piernas. No por dignidad, por costumbre. Porque cuando una ha sido madre durante 40 años, a veces confunde la costumbre con el amor. Y esa confusión descubrí en ese momento. Puede doler más que el olvido. Cuando vi a Diego acercarse con la caja de terciopelo, sentí que la mesa entera contenía el aliento. Valeria se levantó a su lado sonriendo con un brillo en los ojos que no le veía desde su adolescencia, cuando aún me contaba sus sueños sin filtrarlos. La emoción en su rostro era real, no fingida, y eso fue tal vez lo más doloroso. Para ti, Beatriz, dijo Valeria con voz temblorosa, casi ceremoniosa, porque nada de lo que somos habría sido posible sin todo lo que tú hiciste por nosotros. La caja fue abierta lentamente. Beatriz exhaló un jadeo de sorpresa teatral, pero perfectamente ejecutado. Dentro un collar de diamantes. Elegante moderno, de esos que no se compran en una tarde, sino que se encargan con antelación, pensados, soñados, financiados en cuotas. O tal vez... No. Beatriz lo levantó entre los dedos como si sostuviera un pedazo de cielo. Diego entonces extendió el sobre blanco. Valeria lo tomó y lo abrió frente a todos. Y esto es para que descanses como mereces 2 semanas en el Caribe. Primera clase. Todo incluido. La mesa estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie. Beatriz, con lágrimas en los ojos, abrazó a Valeria con fuerza. «No es nada comparado con todo lo que has hecho por nosotros», repitió mi hija apretándola contra su pecho. Yo la miraba sin pestañear. No por envidia, no por sorpresa, por algo más primitivo. Por un silencio interno que empezaba a extenderse como tinta en agua, cuando las copas dejaron de chocar y las conversaciones retomaron su curso. Diego se volvió hacia mí con una sonrisa amable. Y ahora para la abuela Amalia. Valeria caminó hacia mí, no con el mismo paso firme y seguro con el que había cruzado el patio hacia Beatriz, sino con un movimiento más contenido, como si se le acabaran de poner piedras en los bolsillos. Me tendió una bolsita pequeña, la misma que había encontrado antes sobre la silla. Dentro, junto a la flor de plástico, había una tarjeta de supermercado, de esas que se compran en la caja con un saldo preestablecido. La saqué lentamente. La tarjeta tenía un diseño de flores genéricas y el mensaje «Feliz Día de las Madres» impreso en letras cursivas. Debajo, con la letra de Valeria, había una frase escueta. «Gracias por todo, mamá». Levanté la vista justo a tiempo para verla girar sobre sus talones y volver a su sitio junto a Beatriz, como si la entrega hubiera sido una formalidad más que debía completar. En cuanto se sentó, volvió a sonreír, volvió a reír, volvió a pertenecer. Y yo volví al silencio. La flor rígida y de un rojo artificial se apoyaba contra el borde de mi plato. La tarjeta descansaba al lado. Sentí una punzada en el estómago que no venía del hambre. El pastel de limón que llevaba seguía intacto en la mesa de servicio sin cortar, como una broma demasiado personal. Un camarero lo había colocado allí con cuidado, pero nadie lo había tocado. Entre tantos postres de autor, el mío parecía hecho de otro tiempo. Valeria no volvió a mirarme, ni siquiera cuando pasaron las bandejas de postres, y Beatriz levantó su copa para hacer un brindis improvisado. A la familia dijo con voz clara y orgullosa, y a las madres que hacen de la vida algo digno de celebrar. Valeria chocó su copa con la de ella entre risas, y fue entonces, justo entonces, cuando pronunció la frase. «A la mejor madre del mundo». La mesa entera la repitió como un eco. «A la mejor madre del mundo». Y yo, sentada al final con mi flor de plástico y mi tarjeta impersonal, asentí levemente como si estuviera de acuerdo. Como si no acabara de escuchar lo que escuché. Como si mi pecho no estuviera en ese preciso instante, llenándose de un aire denso, opaco, difícil de expulsar. No me quedé mucho después del postre. Valeria me dio un beso en la mejilla y un
Gracias por venir, mamá, con tono automático de esos que no necesitan respuesta. Nadie me acompañó a la puerta. Nadie notó cuando crucé el patio, cuando recogí el pastel intacto, cuando salí entre coches lujosos y sombras largas. El sol se había escondido detrás de las casas y una brisa leve agitaba los setos tan perfectamente podados como las emociones de esa tarde. Ya en el coche coloqué la flor sobre el asiento del copiloto. Su tallo rígido chocó con la tarjeta y emitió un sonido seco. No era fea, pensé. Solo estaba fuera de lugar. Como yo. Como tantas veces antes. Pero esta vez el golpe había sido distinto. Esta vez la flor no era solo un mal regalo. Era un mensaje. Y lo había entendido. De regreso en casa no encendí la luz. Dejé el pastel sobre la encimera y la flor de plástico junto al fregadero, como si fueran parte del inventario de un día sin importancia. Me quité el abrigo con cuidado y lo colgué detrás de la puerta, aún impregnado del perfume ajeno de la casa de Beatriz. Caminé descalza por el pasillo dejando que el silencio me envolviera como una manta vieja. No era un silencio tranquilo ni frío. Era un silencio lleno, de esos que no piden compañía sino espacio. Me senté en la cocina sin hambre con las manos entrelazadas sobre la mesa. Frente a mí la flor rígida reposaba sin vergüenza. Casi parecía observarme como si supiera algo que yo no. Cerré los ojos. No para llorar porque no me salían lágrimas, sino para ver mejor lo que había estado ignorando por años. Valeria nació cuando yo tenía 24. Fue en pleno invierno, una madrugada helada en la clínica pública del barrio antiguo. Recuerdo cómo apretaba mi dedo meñique con su manita diminuta, como si yo fuera lo único estable en un mundo demasiado grande. Y lo era. Porque a los 3 años de su nacimiento, Esteban, su padre, murió de forma repentina. Un infarto mientras conducía de vuelta del trabajo. Esteban era sereno, amable, un contador meticuloso con una sonrisa fácil. Siempre decía que la vida debía llevarse con lápiz y papel. Todo sumaba todo. Restaba todo, debía cuadrar. Pero su ausencia fue un hueco que no se podía ajustar en ninguna hoja de cálculo. Me dejó con una niña pequeña, un seguro de vida modesto y una pregunta constante. ¿Cómo se cría sola cuando también se está aprendiendo a sobrevivir? Durante años, cada decisión fue un acto de equilibrio. Trabajaba en una firma contable por las mañanas y por las tardes ayudaba a llevar los libros de pequeños negocios del barrio. Recuerdo cómo cocinaba en tandas los domingos lentejas, arroz, pollo guisado. Lo etiquetaba todo para congelarlo y asegurar que Valeria tuviera algo caliente mientras yo aún no regresaba del segundo trabajo. Las fiebres, los bailes escolares, las noches sin dinero al final del mes. Las madrugadas en que Valeria lloraba por una pesadilla y yo me acostaba a su lado aún con el delantal de cocina puesto con olor a grasa y a jabón barato. Nunca lo vi como sacrificio. Era lo que tocaba. Era amor. Era maternidad. Recuerdo su primer diente flojo, su primer suspenso en matemáticas, la primera vez que me llamó desde la universidad, llorando porque no podía con la presión. Cada una de esas veces dejé todo. Dejé clientes, reuniones, ferias, contables. Y fui. Siempre fui. A veces con flores, a veces con palabras, a veces con solo presencia. Pensé que con eso bastaba. Pensé que se notaba. Pero ahora, sentada frente a una flor que no huele, que no se marchita, que no fue elegida con cariño, sino sacada de una caja de ofertas, me doy cuenta de que el problema no fue la ausencia de reconocimiento. Fue la acumulación de momentos no vistos. El amor, cuando no se ve, se convierte en función. Y las funciones, cuando se repiten demasiado sin pausa, agotan. No era resignación lo que sentía esa noche. No era tristeza pura, ni siquiera rabia. Era algo más seco. Una especie de hartazgo antiguo que había crecido en silencio como el moho detrás de una pared que parece intacta. No era una herida abierta, sino una cicatriz
que ya no se podía ignorar. Me levanté, tomé la flor y la llevé al despacho. No para tirarla, para observarla desde otro lugar. La coloqué sobre el escritorio junto a una carpeta rota por el uso. Me miró desde ahí inmóvil mientras el reloj de la pared marcaba las 11 pasadas. 43 años. Ese es el tiempo que llevo siendo madre. 43 años dando sin pausa, sin factura, sin condiciones. Pero hoy, por primera vez, no quería seguir. No así. No invisible. No intercambiable. Algo se había roto. Y aunque aún no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué palabras, algo ibas a cambiar. A la mañana siguiente el sol entró por las cortinas como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no tuviera memoria. Preparé café no por costumbre, sino porque el ritual de hervir el agua, medir el polvo, oír el burbujeo del primer sorbo, me ofrecía una ilusión de control. Dejé la taza sobre el escritorio justo al lado de la flor de plástico que seguía allí firme, como una afirmación muda. Me senté frente a los archivadores. Los había mantenido ordenados durante décadas. Lo que otros tiraban yo lo conservaba. Facturas, contratos, cartas bancarias, resúmenes de transferencias. Esteban siempre decía que el papel nunca olvida. Y tenía razón. Saqué el cajón etiquetado con el nombre de Valeria. Educación. Dentro carpetas azules con etiquetas de los años 2003, 2004, 2005. Formularios de ayuda financiera, recibos de matrícula, depósitos a residencias universitarias, compra de una laptop. Todo estaba ahí, con cifras que en su momento parecían razonables, pero que ahora sumadas en una hoja empezaban a crecer como una ola. C940.000. Seguí. Segunda carpeta vehículos. El primer coche fue Kes en su tercer año de universidad. No era nuevo, pero sí fiable. Luego vino otro tras el nacimiento de los gemelos. Después uno más reciente, una SUV híbrida, porque los niños necesitan espacio y seguridad. Cada uno con su factura, su transferencia, su promesa verbal de «te lo devolvemos en cuanto podamos». Otros C160.000. La siguiente carpeta me dolió al tocarla. Boda UNR. Valeria siempre había querido casarse en la hacienda Los Laureles. Me llamó llorando el día que la florista le presupuestó peonías por C160.000. Mamá es el único día de mi vida. Y yo sin pensar, sin calcular, firme. El lugar, el banquete, el vestido, el fotógrafo, los músicos. Sumó poco menos de C1.000 y 200.000. Los padres de Ricardo aportaron vino. Solo vino. Avancé. Hipoteca Jardines del Río. Valeria y Ricardo me llamaron eufóricos el día que encontraron la casa de sus sueños. Solo necesitaban una firma. Yo avalé. 2 años después, cuando el negocio de Ricardo tuvo un bache, asumí la hipoteca durante 6 meses para evitar que la perdieran. Nunca lo mencioné. Nunca lo supieron. Pensé que no era necesario. Pensé que algún día lo notarían solos. Después vino Emergencias, año 2019. Una llamada a las 8 de la noche. Valeria sollozaba. Ricardo había hecho una inversión agresiva que resultó un fraude. Nos vamos a quedar sin nada, mamá. Sin nada. Esa misma noche transferí C1.700.000 desde una cuenta de reserva. Sin contrato, sin plan de pago. Solo amor. Cuando terminé de sumar todos los números, el total era C8.460.000. Cifra exacta, precisa, registrada, entregada silenciosamente durante años. Sin exigencias, sin condiciones. Pude permitírmelo. Ese no era el punto. El punto era que después de todo eso, me dieron una flor de plástico. Apoyé la espalda en el respaldo con el cuerpo tenso. El café se había enfriado. El corazón también. Respiré hondo y abrí una carpeta distinta. Cuentas de negocio. Proveedores activos. Mi empresa consultoría Harwell había sido mi orgullo silencioso desde que Esteban falleció. Había crecido con esfuerzo, reputación y una clientela leal. Abrí la página correspondiente a Verde Arbor. Servicios de jardinería, el emprendimiento de Ricardo. Revisé las facturas. Mismo servicio mensual, mantenimiento de 3 propiedades comerciales. Pero los montos
No eran razonables. Estaban por encima del mercado. Lo sabía porque los comparé con otras cotizaciones que había archivado por precaución. No era un error. Era un sobreprecio. Uno que había aceptado por darle una mano. Durante 3 años, sin contrato renegociado. Solo confianza. Y ahí en ese instante lo sentí. No rabia, no dolor. Algo más hondo. Una claridad seca inapelable. No era solo que no me vieran. Es que habían aprendido a usarme como una extensión funcional de su comodidad. Mi nombre se había convertido en sinónimo de solución. No de presencia. No de cariño. Cerré la carpeta lentamente. Coloqué la flor justo encima como una tapa simbólica de todo lo que ya no podía sostener. No lloré. No grité. No hice ningún movimiento abrupto. Solo supe con la certeza de lo irreparable que había llegado el punto de no retorno. Mi empresa, mi dinero, mi historia, mi nombre. Nada de eso lo volverían a usar sin mi permiso. Y esta vez no habría explicaciones. Solo acciones. Porque hay una edad y una dignidad en la que una deja de pedir que la vean. Y empieza a actuar como si ya supiera que no lo harán. No fui directamente. Di una vuelta entera al Parque Central, antes de decidirme a entrar al edificio donde tenía su oficina. No era la primera vez que lo hacía. Desde que Esteban murió, Sofía había sido mi abogada, mi asesora de contratos, mi aliada silenciosa, en cada decisión importante de la empresa. Habíamos negociado juntas convenios laborales, licitaciones públicas, estrategias fiscales. Pero esa mañana no venía a consultar un trámite. Venía a terminar algo. El elevador subía lento como si supiera lo que iba a querer decir y quisiera darme más tiempo. Apreté la flor de plástico en el bolsillo de mi bolso. La había traído conmigo sin pensarlo como una reliquia inútil, pero su presencia me anclaba. Al llegar al 4º piso, el pasillo olía a tesa madera encerada y café reciente. Toqué la puerta de vidrio esmerilado. Al abrir, Sofía frunció el ceño con esa expresión suya de preocupación serena. «Amalia, ¿estás bien?» Me miró de arriba abajo con la mirada rápida de quien busca grietas. «No he dormido mucho», dije entrando sin explicar más. Me senté frente a su escritorio, crucé las manos y esperé unos segundos para ordenar las palabras. No quería rodeos. «Quiero vender la empresa». Sofía no respondió de inmediato. Cerró con cuidado la carpeta que tenía abierta y se apoyó contra el respaldo. «¿Consultoría Harwell?» «Así es. ¿Estás segura?» Asentí. Ella se mantuvo en silencio como si esperara que yo reculara, que dijera que solo estaba cansada, que necesitaba vacaciones, una pausa. Pero no. Yo no necesitaba descanso. Necesitaba ruptura. «¿Quieres empezar el proceso lo más discreto posible?», preguntó finalmente en voz baja. Ya no como abogada, sino como cómplice. «Absolutamente. Nadie puede saberlo hasta que esté hecho. Especialmente Valeria». El nombre flotó en el aire como una confesión. Sofía me miró fijamente, pero no con sorpresa. Más bien con resignación. Hace 6 meses hablábamos de incorporarla como socia. ¿Recuerdas? Sí. Lo recuerdo. Habías dicho que querías que tomara las riendas con el tiempo, que el legado familiar no se perdiera. Sí, repetí. Luego, sin levantar la voz, simplemente dije, «Ya entendí cómo me ve». Esa frase lo cambió todo. No necesitaba explicación. Sofía se limitó a asentir y sacó un cuaderno limpio. «Entonces empecemos». Durante la hora siguiente revisamos los términos generales. Confidencialidad, evaluación preliminar de activos potenciales compradores. Sofía tomó nota con una eficiencia sin emociones, pero en sus gestos había una suavidad nueva, como si no quisiera herirme con las palabras que no decía. No me preguntó detalles personales. No quiso saber qué había ocurrido. Su silencio fue el más profesional de los gestos de compasión. Le entregué una hoja doblada. En ella el resumen que había hecho la noche anterior, los C8 PIN 460.000 en gastos acumulados por Valeria y su familia.
Ella la leyó no con morbo, sino con el respeto de quien sabe que ese papel no es un documento financiero, sino una crónica silenciosa de abandono. Haré que el proceso sea lo más limpio posible, dijo al final sin mirar directamente la flor que sobresalía del borde de mi bolso. Y que sea tuyo hasta el último día, le agradecí. Me levanté despacio. No sentía rabia. Sentía un tipo de determinación que solo llega cuando una ha guardado demasiado por demasiado tiempo. Mientras salía de la oficina vi mi reflejo en el cristal de la puerta. No me reconocí del todo, pero tampoco me extrañé. Era yo. Después, al salir al aire libre, el sol caía fuerte sobre el pavimento. Me detuve en una banca frente a la plaza donde niños corrían entre palomas y vendedores de globos, gritaban nombres de colores. Y ahí, en medio de esa normalidad ruidosa, sentí por fin lo que no había sentido en años: control. No sobre los demás, no sobre el pasado, sino sobre mí. Valeria nunca supo cuánto me dolía que me viera como recurso y no como madre. Pero ahora no necesitaba que lo entendiera. No buscaba su reconocimiento ni su arrepentimiento. Solo necesitaba que por primera vez lo que construí con mis noches largas, con mis renuncias, con mis silencios, volviera así a ser mío. Aunque fuera por última vez, aunque fuera solo para dejarlo ir. Las primeras decisiones llegaron con la misma calma con la que se barre una hoja caída del porche. No hubo gritos, ni mensajes dramáticos, ni reuniones incómodas. Solo correos, fríos, correctos, irrefutables. El primero fue para Ignacio, mi administrador de propiedades comerciales. Redacté el asunto con neutralidad. Revisión de contratos de jardinería. Prioridad alta. Le pedí que solicitara 3 cotizaciones competitivas para los servicios que actualmente ofrecía Verde Árbor. No mencioné a Ricardo. No hacía falta. Las cifras hablarían solas. El segundo correo fue más sencillo. Un mensaje directo a la señora Benson, una de mis clientas más antiguas, agradeciéndole la confianza en los servicios de contabilidad prestados por Valeria durante los últimos 2 años. Le informé que por motivos de optimización interna, dejaríamos de referir profesionales externos. Le ofrecí asistencia para su transición con otra firma. Ella me respondió en menos de 1 hora con cordialidad y gratitud. No hubo preguntas, solo comprensión. Uno por uno fui desmontando los puentes que había construido alrededor de mi familia, como si fueran una red de seguridad. Un favor aquí, una recomendación allá, un contrato flexible por mientras. Y de pronto me di cuenta de cuántos hilos me unían a ellos sin que yo los hubiera notado antes. Cada hilo era una forma sutil de control. Ellos lo ejercían sin malicia abierta y yo lo permitía sin conciencia plena, hasta que un día desperté con una flor de plástico en el regazo y supe que ya no podía más. En total envié 7 correos y realicé 5 llamadas. 2 cheques fueron girados para cerrar contratos por adelantado, incluso asumiendo penalizaciones. No porque fuera generosa, sino porque no quería dejar cabos sueltos. Mi plan no era castigar, sino soltar. Y para soltar bien, hay que desatar con cuidado. A medida que la estructura se deshacía, algo dentro de mí también se aflojaba. Una presión constante que había vivido bajo mi piel durante años empezó a disiparse como el vapor que se escapa por la rendija de una olla. El teléfono permanecía en silencio como si intuyera lo que estaba en marcha. Y en ese silencio encontré una forma nueva de respiración. Me di cuenta, poco a poco, de que no dejaba de dar porque estuviera molesta. Dejaba de dar porque dejé de ser vista. Porque lo que antes era agradecido con los años se volvió esperado. Porque ya no se trataba de cuidar o ayudar, sino de mantener funcionando una maquinaria que no me incluía como persona, solo como combustible. En las noches me sentaba en el despacho con la luz tenue y revisaba las carpetas como si fueran álbumes de otra vida. Allí estaban todas las versiones de mí misma. La madre joven, la viuda esforzada, la contadora incansable,
la mujer que firmaba por amor y se olvidaba de pedir reciprocidad. Me miraba en esas cifras y sentía una mezcla extraña de orgullo y lástima. Orgullo por haberlo hecho todo sin caer. Lástima por haber creído que eso sería suficiente para ser querida. Una tarde, al revisar el resumen mensual de cuentas, marqué en rojo una línea que llevaba años ahí: gastos extraordinarios, familia directa. La borré sin temblor. Esa categoría ya no existía. A partir de ese día las cosas tenían que costar lo que realmente valían. Y algunas relaciones comprendí ya no valían nada. No lo celebré. No lo compartí con nadie. Solo lo registré como quien deja constancia de una fecha que no será feriado pero que lo cambia todo. Cada pequeño corte era una forma de volver a mí. Como si el mundo por fin se estuviera reconfigurando, sin exigirme que lo sostuviera. No quería aplausos, no quería explicaciones, solo quería paz. Y la paz a veces llega cuando una se atreve a dejar de ser indispensable. Así que sí, los cortes fueron suaves, pero cada uno de ellos tenía filo. No para herir, sino para liberar. Como se hace con los lazos viejos que ya no sostienen, se cortan. Y se respira. La llamada llegó a las 11:46 de la mañana, justo cuando estaba revisando el borrador de los términos de venta que Sofía me había reenviado. Número desconocido. Al responder, una voz de hombre educada con acento neutro. Señora Marlowe, soy Daniel Frasier, de Capital Lexington. Acabo de hablar con su asistente para coordinar una visita antes de la auditoría. Me quedé inmóvil. ¿Perdón? Dije con calma. Sí, una mujer se presentó como parte de su equipo interno. Dijo que podía autorizar ciertas conversaciones preliminares. Sentí como algo muy hondo en el estómago se encogía. Terminé la llamada con cortesía. Le agradecí la información, colgué y salí de inmediato. El trayecto en coche hasta casa fue corto, pero cada semáforo parecía un obstáculo inútil. En mi mente la lista de posibilidades se achicaba hasta dejar solo una. Valeria. No era paranoia. Era lógica. Ella sabía que algo había cambiado. Las llamadas no respondidas, los contratos cancelados, las miradas distintas en los almuerzos familiares. Lo intuía. Y aparentemente no supo esperar. Al llegar, el SUV de Valeria estaba estacionado en la acera. La puerta principal entreabierta. No cerrada. No tocada. Abierta como si le perteneciera. Entré sin hacer ruido, aunque la sangre me golpeaba las sienes con fuerza. La casa estaba en silencio, salvo por un leve ruido procedente del despacho. Caminé hacia allá a paso firme. La puerta estaba abierta. Y allí estaba ella. Valeria estaba sentada frente a mi escritorio con papeles desparramados por la superficie. Carpetas abiertas. Libros contables. Estados de cuenta. Y en el centro de todo, el contrato de confidencialidad firmado esa misma semana. También estaba la flor. La había colocado justo al lado del cuaderno amarillo con los totales, como si supiera que me dolería, o como si no le importara. Al verme se incorporó bruscamente. El rubor le subió al rostro. «Mamá, yo...» «Pensé que estabas en un almuerzo con Sofía». Se acercó con las manos alzadas como si eso calmara algo. Diego dijo que alguien había llamado por la venta y... necesitaba saber si era cierto. Mi voz fue más baja de lo que esperaba, pero... clara. Así que entraste a la fuerza. Todavía tengo una llave. Te hiciste pasar por mi asistente. No forcé la entrada, replicó. Solo necesitaba entender. Me acerqué sin alterarme. Tomé el contrato y lo deslicé de vueltas a su carpeta. Luego, con una serenidad que no sabía que tenía, la miré a los ojos. «Valeria, no soy tu cajero automático. Soy tu madre. Pero tal vez lo olvidaste». Ella parpadeó como si la hubiera golpeado sin levantar la mano. Se quedó inmóvil. Señalé los papeles. «Esto no se trata de una empresa. Se trata de todo lo que he permitido que tomes durante años sin preguntarte quién soy, más allá de lo que puedo darte. Nunca te exigí nada. Pero tú
Tú te acostumbraste. Y ahora que dejo de dar, ¿te parece traición? No respondió. Bajó la mirada como una niña que por fin comprende que rompió algo que no se arregla. Me agaché a recoger los documentos uno por uno, ordenados sin prisa. Cada hoja en su lugar, cada carpeta cerrada con cuidado. La flor seguía sobre la mesa con sus pétalos de plástico intactos, brillando bajo la luz tenue del escritorio. No la toqué. No era mía. Era de ella. Y en ese momento decía más que cualquiera de las palabras que no estaba pronunciando. Valeria respiró hondo. Abrió la boca. La cerró. Y por fin dijo casi en susurro. «Mamá, no era mi intención invadirte. Solo me asusté. No entendí. Me enderecé y la miré fijo. No querías entender. Querías controlar. Como siempre». Ella asintió sin fuerza. Luego se quedó callada. Pasaron varios segundos. El silencio no era incómodo. Era inevitable. Entonces dije con la voz aún firme. «Tienes que irte». Valeria dio un paso atrás. «Ahora sí. No puedo confiar en ti dentro de esta casa. No después de esto». Abrió la boca otra vez. Dudó. Pero esta vez no dijo nada. Dio media vuelta y salió del despacho. La escuché atravesar el pasillo, la puerta cerrarse con un clic preciso, y el silencio volver a instalarse. Un silencio distinto. No vacío. No triste. Un silencio que se parecía mucho a la libertad. Me quedé de pie junto al escritorio, observando la flor. Su tallo apuntaba hacia mí como si aún me acusara. Pero no. Ya no. Porque esa flor colocada con arrogancia en el centro de mis papeles acababa de perder su poder. Ya no era símbolo de desprecio. Era prueba de que lo invisible había dejado de serlo. Y de que esta vez no pensaba retroceder. A la mañana siguiente, el primer mensaje llegó a las 07:04. «Mamá, lo siento por lo de ayer. ¿Podemos hablar?» Era de Valeria. Corto, sin adorno, sin contexto. No respondí. Estaba en la cocina preparando café, observando cómo la luz temprana se deslizaba por las vetas de la mesa de madera. Mi teléfono vibró de nuevo mientras llenaba la prensa francesa. Lo dejé a un lado. Era solo un dispositivo. Nada más. El tercero llegó minutos después. «Diego está muy estresado. Le dije que solo estás molesta, que necesitas espacio. Pero, por favor, no hagas nada drástico». Tomé mi taza con ambas manos dándole tiempo a mis pensamientos para asentarse. Estaba aprendiendo a convivir con ese silencio. No el de fuera, el de dentro. Ese que por años había cubierto con acción, con entrega, con presencia. Alrededor de las 9 de la mañana los mensajes cambiaron de tono. «No entiendo por qué nos estás castigando. Siempre nos has apoyado. ¿Por qué ahora el verbo castigar apareció por primera vez?» No me sorprendió. Cuando uno deja de ser útil, la ausencia se vuelve ofensa. Pero no los estaba castigando. Solo estaba terminando una dinámica que, sin darme cuenta, había alimentado durante décadas. A media mañana los mensajes se volvieron más frenéticos. «Ricardo no puede dormir. Tiene dolor en el pecho. Estás dejando que esto destruya a toda la familia. Solo dinos qué necesitas para parar esto. Lo siento. No debí revisar tus cosas. No sabía qué más hacer». Me senté en la terraza trasera, el cuaderno amarillo sobre las piernas, haciendo anotaciones pendientes sobre la venta. El aire traía olor a romero y madreselva, el jardín aún húmedo por el riego temprano. Cada vibración del teléfono parecía una piedra lanzada al agua tranquila. Pero yo ya no estaba dentro del agua. Ya no era su estanque. Por la tarde dejaron de pedir perdón y empezaron a negociar. «Devuelvo la llave. Habla con nosotros antes de firmar. Solo no vendas todavía. No decidas algo tan grande sin decirnos». Cada palabra llevaba una carga. No de arrepentimiento, sino de urgencia, como si finalmente entendieran que lo que estaba en juego no era solo dinero, sino el acceso a mí. Y por primera vez ese acceso ya no era gratuito. Conté las llamadas 28. Algunas perdidas, algunas directas al buzón. Otras acompañadas de mensajes de voz que no escuché.
Las marqué con pequeñas rayas en el margen del cuaderno como si cada una fuera una constancia de algo que ya no me tocaba. El sonido de cada notificación se volvió parte del ambiente como el zumbido lejano de un ventilador constante pero irrelevante. Cenando una sopa ligera ya entrada la noche me permití escuchar una de las notas de voz. La primera. Valeria. Su voz tenía un temblor que no reconocía. Mamá, necesito entender. ¿Qué cambió? Siempre has estado ahí. Siempre. ¿Y ahora? Es como si te hubieras ido sin despedirte. Cerré los ojos por un instante. No era una despedida. Era una llegada. Una llegada tardía a mí misma. A esa parte de mi identidad que había estado supeditada al rol de madre proveedora respaldo. Nunca fui una mártir. Pero sí fui cómplice de mi propia desaparición. Alrededor de las 10:30 de la noche, el timbre sonó. Me sobresalté. No esperaba a nadie. No quería a nadie. Caminé hacia la entrada con cautela. Abrí la puerta solo un poco. No había nadie. Solo un sobre blanco en el felpudo. Lo tomé y cerré. No llevaba remitente. Dentro una hoja doblada. Nada más. Una sola línea escrita con la letra de Valeria. Solo queremos hablar. Me quedé de pie en el pasillo con esa hoja entre los dedos. Queremos. En plural. Todavía se hablaban desde la misma voz. Todavía no entendían que lo que dolía no era la falta de diálogo, sino la falta de mirada. No querían hablar. Querían detener el cambio. Fui al despacho, encendí la lámpara del escritorio y coloqué el sobre al lado de la flor de plástico como si ambas cosas pertenecieran a la misma categoría. Gestos que llegaban tarde. Me senté frente a ellas. El papel aún tibio por mi mano. La flor inmutable. Me quedé así sin moverme, sin planear respuestas. Porque en el fondo ya no se trataba de responder. Se trataba de sostener el silencio. No como arma, sino como frontera. Y había algo sagrado en ese límite que por primera vez no pensaba cruzar. Ni por ellos, ni por culpa, ni por costumbre. El timbre sonó a las 2:30 en punto como si hubieran ensayado la puntualidad. Me levanté con calma, recogí el sobre blanco que había dejado sobre la mesa desde la noche anterior y lo coloqué en el cajón del aparador antes de abrir la puerta. Valeria estaba en el porche con los brazos cruzados y los ojos rojos, como si hubiera dormido poco o llorado mucho. Ricardo se mantenía un paso detrás, las manos en los bolsillos, la mandíbula tensa, los hombros crispados. No dije nada. Solo abrí del todo y me hice a un lado. No los invité a pasar, pero entraron igual, como si el gesto de apartarme fuera suficiente para asumir que aún había lugar. Nos dirigimos al comedor, ese mismo donde tantas veces habían comido sin preguntar si yo ya había cenado. Se sentaron uno frente al otro, dejando el espacio entre ambos como una línea de fuego. Yo permanecí de pie con la carpeta amarilla en las manos. La coloqué sobre la mesa sin dramatismos y la empujé hacia el centro. Ahí está todo, dije. Colegiatura, vivienda, boda, autos, hipoteca, rescates, contratos. Nadie la abrió al instante. Solo miraron el lomo como si pudiera arder. Ricardo fue el primero en hablar. Su voz sonaba ofendida, como si lo injusto no fuera lo que se les dio, sino que se les recordara. Nunca pedimos todo eso. Me incliné apenas hacia adelante. Nunca dijeron que no. Él resopló como si la lógica le resultara inconveniente. No tenías que hacerlo. No. Lo hice porque quise. Porque podía. Pero aprendieron a esperarlo. A asumirlo. Valeria bajó la vista. No había dicho una palabra. Su silencio era nuevo, denso, incómodo, incluso para ella. Como si por primera vez entendiera que no todo se podía negociar con ternura tardía. Entonces, ¿qué es esto?, murmuró. Ahora estás terminando con nosotros. Me senté con lentitud frente a ellos. No para acercarme, para afirmarme. No vendo para herirlos. Vendo para no cargar más. Valeria alzó los ojos. Estaban húmedos, pero firmes. ¿De verdad lo sientes así? Hace tiempo que lo siento.
solo que ahora ya no lo cayó. Ricardo intentó recuperar terreno. ¿Y qué se supone que hagamos resolverlo? Como lo hace todo el mundo. Como lo hice yo durante 40 años. Ninguno respondió. El silencio se volvió áspero. Valeria tomó la carpeta, la abrió. Recorrió las cifras, las fechas, las notas al margen. Su respiración cambió. Más corta, más pesada. Cerró la carpeta con lentitud y apoyó ambas manos sobre la tapa. No sabía qué era tanto, susurró. Eso es lo que más dolió, respondí. Que no supieras, que no preguntaras, que no contaras lo que recibías. Ricardo se levantó primero. Dio unos pasos hacia la ventana. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a cortar del todo? No los estoy cortando. Me estoy recuperando. ¿De qué disparó? De haber dejado de existir fuera de lo que ustedes necesitaban. Él sacudió la cabeza. Esto no es justo. Me incorporé también. No lo es. Pero no por las razones que crees. Me acerqué a la puerta del comedor y la abrí. Deberían irse. Valeria se quedó quieta unos segundos más. Luego se levantó, tomó la carpeta y la sostuvo contra su pecho, como si de pronto pesara más que cualquier bolso. Al llegar a la puerta me miró por última vez. Pensé que esto era nuestro. Esto era mío, solo mío. Ustedes vivieron dentro de él, pero nunca lo construyeron. No hubo abrazo, no hubo reproche, solo un movimiento lento, casi reverente al salir. Cerré la puerta sin ruido. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto. No denso, no triste. Limpio. Como una habitación recién ventilada. Volví al comedor. En la mesa quedaba una hoja suelta que había caído de la carpeta. La recogí. Era una factura de la floristería. Peonías por C160.000. La boda en Los Laureles. La sonrisa de Valeria cuando me abrazó ese día. Gracias, mamá. Eres lo mejor que me ha pasado. Guardé la hoja sin temblar. A veces el agradecimiento más peligroso es el que se convierte en deuda no reconocida, porque deja de ser amor y se transforma en transacción silenciosa. Esa noche no lloré. Leí. Preparé una cena sencilla. Puse música baja. Dormí profundamente por primera vez en semanas. No porque el conflicto se hubiera resuelto, sino porque al fin había dejado de sostener algo que ya no era mío. Había entregado cuentas. Y también había recuperado una parte de mí que durante años se había quedado fuera del balance. 3 meses después la vida ya no hacía ruido. No había timbres inesperados ni teléfonos vibrando con urgencia. Nadie preguntaba si había tiempo para un préstamo o si podía firmar solo como aval por unos meses. Tampoco llegaban sobres sin remitente ni mensajes que mezclaran culpa con nostalgia. Solo el sol cruzando la ventana de la cocina cada mañana, el olor de la albahaca fresca y el vapor suave del café en la taza que ahora siempre me tomaba caliente, sin interrupciones. La casa era pequeña, mucho más que la anterior. Una construcción de una sola planta, en un barrio donde los árboles crecían sin permiso y los vecinos saludaban sin necesidad de nombres. La encontré casi por casualidad en un paseo sin rumbo, cuando Sofía y yo cerrábamos los últimos documentos de la venta. No tenía jardín al principio, solo un terreno seco con piedras y raíces rebeldes. Pero cuando la vi, sentí algo que hacía años no sentía posibilidad. El jardín fue lo primero. Quité la tierra vieja con mis propias manos. Planté jitomates, calabazas y hierbas aromáticas. No porque hicieran falta, sino porque necesitaba ver algo crecer sin que me lo pidieran. A veces me pasaba horas agachada en silencio con los dedos cubiertos de tierra y la espalda sudada bajo el sol. Nadie me interrumpía. Nadie me medía el tiempo. Por las tardes empecé a tomar clases de alfarería en el centro cultural del pueblo. La profesora, una mujer de manos gruesas llamada Martina, enseñaba con pocas palabras y muchas pausas. Me gustaba eso. Había algo en el barro húmedo, en el torno girando lentamente, que me conectaba con una versión de mí misma que no conocía. Una que no producía por deber, sino por placer. Las piezas que hacía no eran perfectas.
Algunos cuencos tenían bordes irregulares, algunas jarras perdían forma al cocerse. Pero me gustaban. No necesitaban aprobación. No estaban para ser usadas solo para existir. Empecé a colocarlas en estantes improvisados de madera. Un día Martina me dijo: «Tienes paciencia de quien ha sostenido mucho tiempo algo que no era suyo». No respondí. Solo sonreí porque sí. Había sostenido demasiado. Y ahora mis manos por fin moldeaban cosas que no dolían. Durante ese tiempo no recibí llamadas de Valeria. Ni de Ricardo. Ni siquiera un mensaje breve, una línea suelta. Al principio pensé que llegaría algo. Un intento. Una carta. Un paso torpe. Pero no. El silencio fue total. Y lo curioso fue que no dolía. No como imaginaba. Era un silencio nuevo. No impuesto, sino elegido. Los primeros días después de la mudanza, encontraba ecos del pasado en objetos mínimos: una servilleta con iniciales bordadas, un cuaderno con listas de mercado antiguas, una taza agrietada, que alguna vez usó Esteban. No los tiré. Los coloqué en una caja que guardé en lo alto del armario, no como reliquias, sino como prueba de que existí en otras vidas. Pero esta nueva vida ya no necesitaba testigos. Mis días eran simples. Me despertaba temprano, regaba el huerto, preparaba pan o café. Salía a caminar por las calles del pueblo donde nadie conocía mi apellido. Leía, escribía pensamientos sueltos en un cuaderno de tapas blandas y algunas tardes escuchaba música instrumental mientras formaba con el barro figuras que no servían para nada, pero que me daban paz. A veces mientras colaba semillas de albahaca con los dedos o mezclaba esmaltes de colores tierra, me preguntaba si Valeria pensaba en mí, si habría notado el hueco, si su silencio era rencor-orgullo o simplemente incapacidad. Pero no dejaba que esas preguntas ocuparan espacio más del necesario. Las dejaba pasar como hojas arrastradas por el viento. No porque no importaran, sino porque ya no decidían el ritmo de mis días. Una mañana, mientras trasplantaba los primeros brotes de lavanda, encontré una mariposa posada sobre uno de los tallos nuevos. Era pequeña, de alas beige, con bordes oscuros. La observé sin moverme. Se quedó allí varios minutos como si también estuviera aprendiendo a quedarse quieta, sin miedo. Y entonces entendí que algo dentro de mí también había brotado. No rápido ni brillante, pero real. La casa pequeña respiraba conmigo. Cada rincón tenía silencio, pero no soledad. Cada objeto estaba donde debía estar. No había más flores de plástico. Solo plantas vivas, platos irregulares, cuadernos abiertos y ventanas que dejaban entrar la brisa sin permiso. Era poco, pero era mío. Y por primera vez, bastaba. Era jueves, uno de esos en los que el cielo se mantenía blanco y el viento no sabía si quería traer calor o lluvia. Yo estaba en el porche repasando una maceta agrietada que planeaba rehacer en la clase del sábado. No tenía prisa. Nadie me esperaba. Nadie urgía por nada. La tranquilidad tenía ese color opaco y sólido que solo reconoces cuando la has perdido antes. Entonces, sonó el timbre. Era raro. Nadie llamaba a mi puerta sin avisar, y menos un jueves por la tarde. Me limpié las manos en el delantal y abrí. No había nadie. Solo un sobre color marfil sin remitente, apoyado con cuidado sobre el felpudo. Lo recogí con cierta cautela, como si pesara más de lo que parecía. Lo llevé adentro y lo coloqué sobre la mesa del comedor. Me preparé una infusión de hinojo, bajé la intensidad de la lámpara y me senté frente al sobre como quien se sienta frente a una decisión. La caligrafía era conocida. Letras limpias redondas, un poco más temblorosas que antes. El sobre estaba cerrado con pegamento, no con cinta, como si quien lo envió supiera que debía ser abierto con intención, no con impulso. Lo abrí despacio sin desgarrarlo y saqué una hoja doblada en 3 partes. Querida mamá, no sé cómo empezar esto, pero sé que lo necesito. Así comenzaba, sin rodeos, sin fórmulas vacías.
No decía perdón en la primera línea. No decía mamá, entiéndeme, ni todo fue un malentendido. Solo una necesidad reconocida. Seguí leyendo. Valeria escribía con una honestidad que rara vez había usado conmigo. No culpaba. No justificaba. Contaba. Decía que la empresa de Ricardo había quebrado, que estaban vendiendo el coche, que había tomado un trabajo como auxiliar administrativa en una escuela local. Hablaba de los gemelos, de sus preguntas, de las noches sin dormir, del eco que había dejado mi ausencia. He pensado muchas veces en lo que pasó, en lo que hice, en lo que no hice, y sobre todo en lo que dejé de ver. No me disculpo porque sé que ya no alcanza, pero quiero que sepas que lo veo ahora. Lo veo todo. Me duelen tus silencios, pero los entiendo. A mitad de la carta tuve que dejarla sobre la mesa y mirar por la ventana. El jardín seguía verde. Las flores que trasplanté la semana pasada resistían bien el cambio. Volví a la hoja. Guardé la flor de plástico. Está en mi ventana. No porque me guste, sino porque necesito que no se me olvide lo que rompí. Me recuerda lo que perdiste conmigo y lo que yo perdí contigo. Me quedé inmóvil. Esa frase tan sencilla tenía el peso exacto de los años. La flor, aquella que antes dolía solo al mirarla, ahora era una reliquia de una herida compartida. No redimía, pero sí nombraba. La carta continuaba con párrafos más cortos. Valeria escribía sobre la terapia que había comenzado sobre una conversación con Ricardo, que terminó en lágrimas y en reproches sobre cómo estaba intentando reordenar lo que alguna vez dio por hecho. No espero nada, ni respuesta ni gesto. Solo quería que supieras que no te borré, que no me fui del todo, que si algún día decides volver a mirarme estaré aquí, no con demandas, solo con la verdad, firmó simplemente Valeria, sin tu hija, sin adornos. Como si supiera que ya no le correspondía ese lugar, pero aún así quería quedarse cerca aunque fuera en el borde. Sostuve la carta en mi regazo durante un buen rato. No lloré, pero sentí esa presión detrás de los ojos que no viene de la tristeza, sino del reconocimiento. De ese momento exacto en que alguien pone nombre a algo que una creyó que solo existía dentro de su propio cuerpo. Fui hasta la repisa donde guardo mi cuaderno de notas. Doblé la carta con cuidado. La guardé entre las páginas centrales, justo detrás de una foto antigua. En la imagen Valeria tenía 5 años y sostenía un girasol tan grande como su cabeza. Estábamos en el campo, Esteban aún vivía. Yo la miraba con los ojos llenos. Ella reía sin miedo. No respondía a la carta. No ese día, ni al siguiente. No porque no me tocara, sino porque algunas cosas, incluso las más sinceras, necesitan asentarse como tierra recién regada. No se pisa, se espera. Esa noche dejé la lámpara encendida más tiempo de lo habitual. Miré la flor que tenía ahora sobre el estante, una de verdad cortada del jardín, en un vaso de barro que hice yo misma. A su lado, el estante con las piezas torcidas de alfarería, imperfectas, firmes. Ninguna de ellas buscaba perdón. Solo espacio. Y por primera vez supe que aunque el pasado no puede deshacerse, el dolor puede transformarse. No desaparece, pero cambia de lugar. Como una flor que alguna vez dolió, y ahora se convierte en advertencia, o en memoria, o tal vez un día en semilla. La lluvia comenzó de madrugada suave sin viento. Fuese el tipo de lluvia que no interrumpe ni asusta, solo acompaña. Me desperté con su sonido filtrándose por la claraboya del pasillo, y en lugar de volver a dormir, encendí la lámpara junto al sillón y me serví una taza de té de manzanilla. Aquel día no tenía tareas pendientes. El huerto estaba regado, el pan ya horneado, desde la tarde anterior. Me sentía en pausa, como si algo se estuviera preparando por dentro sin anunciarse aún. Fue entonces cuando decidí revisar la caja de documentos antiguos que había traído de la otra casa y que aún no había abierto. Estaba en el armario del despacho junto con algunos libros de contabilidad
que guardaba más por costumbre que por utilidad. La caja era de cartón grueso con cinta amarilla, aún pegada en uno de los lados, y una etiqueta que decía con la letra de Esteban cosas que no vencen. La coloqué sobre la mesa con cuidado y retiré la tapa. Dentro había carpetas manila, sobres cerrados, libretas con bordes doblados. Una parte de mí quería organizar, tirar, clasificar. Pero otra parte más quieta, más íntima, simplemente quería mirar. Entre las carpetas encontré un sobre que no reconocí. No estaba dirigido a nadie ni sellado. Tenía el papel ligeramente amarillento como si los años lo hubieran tocado con delicadeza. Lo abrí y saqué una hoja escrita y a mano. La letra era inconfundible, Esteban. Aún firme, ordenada con esos bucles que hacía al final de cada y... No tenía fecha exacta, pero por el tipo de papel y la tinta, supe que debía haber sido escrita durante sus últimos meses, cuando ya sabíamos que el corazón le jugaba su última partida. Amalia, si algún día encontrás esto, quiero que recuerdes lo que siempre te dije. La mujer que sos no se borra cuando los demás dejan de verla. Solo se vuelve más invisible para los que ya no merecen tenerte cerca. Me llevé una mano al pecho sin querer. Respiré hondo. Seguí leyendo. Te he visto sostener cosas que no te correspondían, hacer espacio para todos, sin dejar ninguno para vos. Te he visto dar incluso cuando nadie miraba. Si alguna vez después de mí sentís que te están usando como sombra, te pido algo simple. Ándate. No mires atrás. No expliques. No ruegues que te vean. Solo ándate. Porque la mujer que sos no nació para ser soporte silencioso de nadie. Nació para vivir entera. Me detuve allí. Cerré los ojos. Sentí la textura del papel entre los dedos. El sonido de la lluvia afuera. Y algo más, una calma que venía desde lo más profundo, como una voz enterrada, que por fin encontraba eco. Esteban nunca fue grandilocuente. Su amor estaba en los actos cotidianos, hacerme café, sin que lo pidiera, guardar mis facturas en orden alfabético, calentarme la toalla en invierno. Pero esa carta era otra cosa. Era su forma de decirme que incluso sin saber lo que vendría, él ya había intuido que un día podría perderme a mí misma en el intento de sostener a otros. Terminé de leerla. Había más frases pequeñas dispersas, recuerdos íntimos, pensamientos sueltos. Una línea me atravesó entera. Ojalá no necesites leer esto nunca, pero si lo haces que sea porque elegiste verte de nuevo, y no por nadie más sino por vos. No lloré, pero esa lágrima que no cayó se sintió como una raíz que finalmente soltaba el barro. Plegué la carta con cuidado y la coloqué en el cuaderno, donde guardaba las notas de mis días nuevos, fechas de siembras, frases sueltas de mis clases de alfarería, pensamientos nocturnos. La dejé allí no como despedida, sino como cimiento. Pasé el resto de la mañana organizando los demás papeles. Había facturas antiguas, cartas de clientes que agradecían mi atención a los detalles, tarjetas de cumpleaños que Valeria me hizo cuando era niña. Guardé algunas, tiré otras. No todo merece memoria. Aprendí eso también. Al atardecer salí al jardín. El suelo aún estaba húmedo. Las hojas brillaban con ese tono limpio que solo deja la lluvia. Me senté en la silla de hierro que pinté hace semanas y observé cómo los rayos del sol atravesaban las gotas que aún colgaban de las ramas. En ese instante pensé que quizás Esteban nunca supo cuánto me hacía falta esa carta, pero la había escrito igual. La había dejado para mí, como quien lanza una cuerda sequí a través del tiempo, confiando en que algún día una parte de mí la encontraría justo cuando más la necesitara. Y sí, la encontré. Cuando ya no necesitaba que nadie me salvara, pero sí alguien que me recordara quién era. Y Esteban, aún desde su ausencia, me había devuelto eso. No una solución, no una instrucción. Solo una certeza silenciosa, la de que volver a verse no es un acto de revancha. Es un regreso.
Y esta vez por fin yo había regresado a mí. El sol de la tarde se posaba con suavidad sobre mi regazo tibio sin apuro. Me senté en la silla de hierro del jardín, la misma que pinté de blanco hace unos meses, y observé los tallos verdes que se curvaban con el viento. Las lavandas estaban en plena floración, y los jitomates comenzaban a asomar, pequeños y firmes, como si el mundo estuviera aprendiendo de nuevo, a nacer en silencio. Sobre mis rodillas el diario abierto. Dentro, entre 2 páginas ligeramente dobladas, descansaba la carta de Valeria. La había leído 3 veces desde que llegó. No la había respondido. No por falta de palabras, sino porque por primera vez sentía que no debía dar algo a cambio de nada. Ella había escrito. Yo había leído. Eso por ahora bastaba. Detrás de la carta una fotografía antigua. Esteban, Valeria y yo en un campo de girasoles. Ella tendría 5 años, el rostro manchado de helado, la risa tan desbordada que la imagen parecía moverse con solo mirarla. Yo la miraba desde un costado con esa expresión que solo se reconoce con los años, una mezcla de agotamiento, ternura y una fe casi infantil en que todo duraría para siempre. Pasé los dedos por la orilla de la foto con cuidado. No por nostalgia, sino por respeto. Porque esa mujer que miraba a Tila, su hija, como si el mundo entero cupiera en sus manos, también merecía ser mirada. Y lo estaba haciendo ahora desde esta paz nueva que no necesitaba testigos. Desde hacía semanas nadie llamaba. Nadie escribía, nadie preguntaba. El silencio ya no era una consecuencia. Era una elección. No dolía. No pesaba. Solo era. Los días seguían un ritmo sencillo. Alfarería por la mañana, jardín por la tarde. Lectura al anochecer. Había algo en esa cadencia que no buscaba redención ni revancha. Solo plenitud. Algunas noches me despertaba con imágenes sueltas, la flor de plástico en la mesa del brunch, la carpeta con cifras, la voz de Ricardo, diciendo, «Esto no es justo». Pero ya no eran fantasmas. Eran recuerdos. Y como tales se quedaban atrás cuando amanecía. Una de las piezas de barro que hice la semana pasada tenía forma de flor. No lo planeé. Mis manos la formaron mientras pensaba en nada. Era imperfecta, los pétalos asimétricos, la base torcida. Pero tenía algo que ninguna otra tenía: permanencia. Una flor que no marchita. La coloqué en el borde de la repisa de la cocina, justo al lado de un cuenco pequeño con semillas. Cada vez que la veía recordaba que no todo lo que permanece tiene que doler. Algunas cosas se quedan solo para recordarnos lo que aprendimos. Valeria no volvió a escribir. Pero no lo tomé como una despedida. Más bien como un gesto honesto. A veces cuando uno dice la verdad, por fin no hace falta más. Uno se retira con dignidad, como si las palabras, al ser sinceras, ya cumplieran su propósito. En el pueblo ya me reconocían. La señora del vivero me guardaba esquejes de romero. Un niño del mercado me saludaba cada sábado con un «Buenos días, doña Amalia». Nadie preguntaba por mi pasado. Nadie sabía de empresas vendidas, de hijas silenciosas de flores que no huelen. Y eso en cierto modo era un alivio. Aquí solo era yo, sin títulos, sin cargas, sin ser indispensable. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y los insectos comenzaban su concierto invisible, cerré el diario y lo abracé contra el pecho. Me quedé así un rato largo, respirando hondo con la mirada perdida entre los tallos del huerto. Una abeja revoloteaba entre las lavandas. Un gato del vecino cruzó con sigilo junto a la reja. Todo seguía su curso. Todo estaba bien. Pensé en Esteban, en su carta. En cómo supo antes que yo que un día tendría que irme, no con rabia, sino con entereza. Pensé en Valeria, en la flor que decía haber puesto en su ventana. No sabía si era verdad. No importaba. El símbolo ya no era suyo. Había vuelto a mí. Y pensé en mí misma, en la mujer que por tanto tiempo se confundió con su función, que se desgastó esperando ser vista, que construyó sin pedir nunca espacio propio. Esa mujer ya no estaba. No del todo.
Lo que quedaba ahora era más sencillo, más quieto, más real. Me levanté con cuidado, guardé el diario en la cesta junto a la silla y caminé por el sendero de tierra que lleva al porche. Al entrar la casa olía a cera de abeja y a pan recién horneado. Apagué la lámpara del rincón dejando solo la luz del ocaso entrar por la ventana. No dejé nada abierto. No esperé llamadas. No sentí necesidad de revisar el buzón. A veces no hace falta decir adiós. Basta con no volver.